Integra la comisión como ministra de Fe y en representación de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud que les habla Eduardo Catalina Ábalos. Esta comisión se constituye para evaluar y calificar el seminario de título Determinación de sospecha EPOC en pacientes fumadores derivados a Consejería Antitabaco en Sala ERA del CENFAM Miraflores, Viña del Mar, 2010-2012, integrado por los siguientes alumnos: Carlos Esteban Rivera, Nicolás Rafael Soto y Nicolás Eduardo Vidal. Estos alumnos tienen 20 minutos cada uno para hacer su exposición. Pueden comenzar. Buenas tardes, comisión evaluadora. Buenas tardes, público presente. Como ya dijo el profesor, nuestro título es Determinación de sospecha EPOC en pacientes fumadores derivados a Consejería Antitabaco en la Sala ERA del CENFAM Miraflores, Viña del Mar, 2010-2012. Introducción. A lo largo de los años en Chile ha aumentado el consumo de tabaco, lo que hace más propensa a las personas de poder padecer alguna enfermedad por el consumo del tabaco o por estar en exposición a este. Una de las enfermedades es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual genera alteraciones de la calidad de vida como la disnea, genera tos y o expectoración. Dentro de esta enfermedad, un 90% de los casos se dan fumadores. Para determinar la sospecha de EPOC, esta se determina en pacientes mayores de 40 años con un historial de tabaco de 10 o más paquetes años y uno o más síntomas respiratorios, tos, disnea y o expectoración. El siguiente estudio investigará si existe sospecha de EPOC en los pacientes fumadores del CENFAM Miraflores, si existe prevalencia de género en la sospecha de EPOC, cuál es el rango etario con mayor prevalencia, cuáles son los síntomas presentes en la sospecha de EPOC y cuál es el síntoma más relacionado con la sospecha de EPOC. Todo esto para ver el impacto patológico que tiene el cigarrillo en las personas fumadoras. Antecedentes del estudio. Con respecto al tabaquismo, en Chile un estudio realizado por la CONASE en 2004 determinó que las personas entre 12 y 64 años consumen 14.000 cigarrillos anuales, con una mayor prevalencia en los hombres, con una relación 8:6 respecto a las mujeres. En los escolares esto se invierte, ya que las mujeres predominan con un 45% de prevalencia y en cambio los hombres con un 38,5%. El rango etario con mayor cantidad de fumadores en Chile es el rango entre 19 y 34 años. Y además, el consumo promedio en Chile es de 6 a 7 cigarrillos diarios, donde las personas mayores de 45 años lideran esto consumiendo 9 cigarrillos diarios. Con respecto a la EPOC, la OMS la definió como la quinta causa de muerte. Además, describió que en las últimas 3 décadas ha aumentado la mortalidad en un 163%. Además, se prevé que a 2020 sea una de las principales causas de discapacidad y, además, que a falta de intervenciones se aumenten sus muertes en un 30% en los próximos 10 años. En Chile, las enfermedades respiratorias son la tercera causa de muerte y de este universo la EPOC representa el 22%. Un estudio además revela que la EPOC en Santiago de Chile es de 6,3%. Cada año mueren entre 1.500 y 1.700 personas por la EPOC y esto nos hace con una tasa de 14,9 a 16,9 personas por cada 100.000 habitantes mayores de 15 años. Esto sumado a que cada día mueren 45,7 personas por causas atribuibles al tabaquismo, donde en el 2010 murieron 16.701 personas. Todo esto nos lleva a plantearnos las siguientes preguntas. ¿Existe sospecha de EPOC en pacientes fumadores derivados a Consejería Antitabaco en el CENFAM Miraflores, Viña del Mar? Preguntas investigativas secundarias. ¿Cuál es el porcentaje de fumadores con sospecha de EPOC? ¿Existe prevalencia de género entre los pacientes fumadores que poseen sospecha de EPOC? ¿Cuál es el rango etario de pacientes fumadores con mayor porcentaje de sospecha de EPOC? ¿Cuáles son los síntomas respiratorios presentes en los pacientes fumadores con sospecha de EPOC? Y, por último, ¿cuál es el síntoma respiratorio más relacionado con pacientes fumadores con sospecha de EPOC? Justificación. A pesar de que en 2004 hubo un descenso en la cantidad de consumo en Chile,
Chile aún se mantiene como el país más fumador de América en cuanto a los escolares entre 13 a 15 años. Además, entre el 2013 y el 2010 ha habido un aumento del consumo de cigarrillos de 8.1 a 10.4 cigarrillos anuales. Sumado a todo esto, a que la EPOC representa el 22% de las muertes por enfermedades respiratorias. Todo esto nos lleva a plantearnos los siguientes objetivos. Objetivo general: determinar la sospecha en pacientes fumadores, la sospecha de EPOC en pacientes fumadores derivados a consejería antitabaco en la sala era del CEFAM Miraflores, Viña del Mar, 2010-2012. Objetivos específicos: determinar el porcentaje de fumadores con sospecha de EPOC, determinar la prevalencia de género entre los pacientes fumadores que poseen sospecha de EPOC, identificar el grupo etario de pacientes fumadores con mayor porcentaje de sospecha de EPOC, determinar los síntomas respiratorios presentes en los pacientes fumadores con sospecha de EPOC e identificar el síntoma respiratorio más relacionado con el paciente fumador con sospecha de EPOC. Marco teórico: la EPOC se define como una enfermedad prevenible y tratable caracterizada por una limitación crónica y poco reversible del flujo aéreo. Esta está caracterizada por una reacción inflamatoria a sustancias nocivas, principalmente al humo del cigarrillo. La etiología principalmente se da debido al tabaquismo, donde un 90% de las personas que padecen EPOC son fumadores. En el universo de los fumadores, un 24% de estos va a padecer de EPOC. La fisiopatología: una vez que la EPOC está instalada, no remite la obstrucción al flujo aéreo. Esta está caracterizada por una reacción inflamatoria mediada por neutrófilos y por los linfocitos CD8, los cuales tienen poca reacción a los corticoides. Además de una hiperplasia y una metaplasia de las células caliciformes encargadas de secretar el moco, los que aumentan la obstrucción del flujo aéreo. La presentación clínica: se comienzan a presentar los síntomas en personas mayores de 40 años con tos, disnea o expectoración. La sospecha de EPOC se determina en pacientes mayores de 40 años con uno o más de estos síntomas respiratorios, tos, disnea o expectoración, y con un índice tabáquico mayor a 10 paquetes año, donde un paquete año corresponde a fumar 20 cigarrillos diarios durante un año. El diagnóstico: para diagnosticar la EPOC es esencial la anamnesis, donde se deben registrar los antecedentes tanto familiares como propios de la persona, además del examen físico que se debe realizar. El diagnóstico se realiza a través de la espirometría, donde debe haber una relación BEF1-CBF menor al 70% y una BEF1 inferior al 80%. Diagnóstico diferencial: esto se debe diferenciar de las enfermedades que generan una sintomatología similar, tos, disnea o expectoración, y además de las enfermedades que generan limitación crónica del flujo aéreo, dentro de las cuales la más importante es el asma. El tratamiento se basa en prevenir y evitar que progrese la enfermedad y se divide en dos partes: el no farmacológico, que es el cese del cigarrillo a través de la consejería antitabaco, y el tratamiento farmacológico, que es la terapia escalonada descrita por la GOL, a través de corticoides dependiendo de la gravedad de la enfermedad. La EPOC está incluida en la GES. La GES tiene 69 patologías, dentro de las cuales 6 son respiratorias. Una de estas es la EPOC, y el GES garantiza que se diagnostique la EPOC en los 30 primeros días con atención médica y kinésica incorporada y la terapia farmacológica requerida con broncodilatadores y oxigenoterapia. Tabaquismo. El tabaquismo se define como el consumo habitual del tabaco y además tiene características de drogodependencia, ya que posee la nicotina, la cual es adictiva. Hay dos tipos de fumadores: los activos y los pasivos. Los activos son los que consumen directamente el cigarrillo y los pasivos los que están expuestos involuntariamente al humo. En cuanto a la epidemiología, en el mundo han aumentado las muertes atribuibles al consumo de tabaco, muriendo en 1990 3 millones de personas, donde se prevé además que al 2020 mueran 9 millones de personas. En Chile, a nivel mundial, las personas mayores de 15 años, del total de la población, un 30% ya es fumadora de cigarro. En Latinoamérica, principalmente, del total de la población, un 26% ya es consumidora de tabaco.
En Chile, un estudio realizado en 2010 determinó que el 40,6% de la población es consumidora de tabaco. En los escolares, los niños de octavo básico, casi un cuarto de la población ya es consumidora de tabaco. En los siguientes gráficos podemos determinar, en el de la izquierda, que del 2003 al 2010 hubo una disminución en cuanto a la cantidad de fumadores, pero hubo un aumento del consumo de cigarrillos de 8.1 a 10.4. En el gráfico de la derecha podemos observar que Chile lidera el ranking en los países de América con mayor cantidad de fumadores en personas de 13 a 15 años. La consejería antitabaco es el método que da mejores resultados en cuanto a costo y efecto para el cese del cigarrillo, además de otros programas de gobierno como los ambientes libres de humo de tabaco y los hogares libres de humo de tabaco. De acuerdo a la metodología de la investigación, tenemos que el tipo de investigación es descriptiva, ya que se detallan las características de los pacientes fumadores derivados de consejería antitabaco del CEFAM Miraflores y su variante. El diseño del estudio es un estudio de tipo transversal y no experimental, ya que el objetivo que tenía era describir variables sin intervenir en estas y su incidencia en un momento determinado. Con respecto a las limitaciones del estudio, primero vamos a hablar de la viabilidad. Para llevar a cabo nuestro estudio, primero enviamos una carta al director del CEFAM Miraflores, don Juan Soto, con el título de nuestra investigación, los objetivos y el nombre de los alumnos seminaristas. Una vez que tuvimos la aprobación del estudio, procedimos a tomar la muestra en el CEFAM Miraflores, principalmente en la sala ERA, bajo la supervisión del kinesiólogo a cargo, don Francisco Martínez. El lugar y espacio es el CEFAM Miraflores, perteneciente a la Corporación de Viña del Mar, específicamente la sala ERA. El tiempo, los análisis de los datos se realizaron en el mes de diciembre del año 2012 y correspondían a los datos de las fichas clínicas de los pacientes derivados de consejería antitabaco del periodo de tiempo desde el año 2010 hasta el año 2012. Y los costos, no hubo costos operacionales para el CEFAM en la realización de nuestro estudio. La recolección de la información. Para llevar a cabo el estudio, tomamos las fichas clínicas de los pacientes derivados de consejería antitabaco y además realizamos el estudio a ver si había algún dato que nos dijera cuánta espirometría había en relación a estos pacientes, pero no se consiguió porque ese dato no estaba en el CEFAM. Con respecto a las variables, tenemos la variable dependiente, sospecha de EPO. En nuestro estudio la medimos cuantitativamente, en donde la sospecha de EPO es la probabilidad de una persona de padecer la enfermedad y se determina en pacientes mayores de 40 años con un historial tabáquico acumulado de 10 o más paquetes de años y uno o más síntomas respiratorios, ya sea tos, disnea o expectoración. Estos criterios son los que los dijo la CENFIC. De acuerdo a las variables independientes, tenemos el tabaquismo, que es una enfermedad crónica caracterizada por el consumo habitual de tabaco. En nuestro estudio se determinó cuantitativamente mediante el número de paquetes de años que tenían los pacientes. El sexo se determinó a través de la prevalencia de género, ya que según los estudios el EPOC se da mayormente en el sexo masculino. La edad se midió el rango etario mediante la clasificación que se realiza en la sala ERA para ver cuál rango etario tenía mayor prevalencia de sospecha de EPOC, ya que generalmente la enfermedad se da desde los 40 años hacia arriba. Y los síntomas respiratorios se midieron si los pacientes presentaban o no los síntomas. Estos síntomas pueden aparecer de forma individual o de manera conjunta. En las variables intervinientes tenemos la inhalación de contaminantes, ya sea en el hogar o laborales, porque el humo
no asociado al cigarrillo también es un factor de riesgo para padecer la enfermedad. Otra variable interviniente, tenemos las características geográficas donde pertenece la persona, ya que igual puede afectar su capacidad pulmonar. Y como última variable tenemos el nivel socioeducacional, ya que la persona podía ser que no entendiera la pregunta realizada por el personal de la salud. En torno a la población del estudio, correspondía a 117 pacientes. ¿Cuáles fueron las causas para elegir esta población? Primero, nos surgió la duda ante la problemática que hay en Chile de tantos pacientes que son fumadores, de tantas personas que son fumadores. Otra de las causas fue que en nuestras prácticas clínicas vivenciamos el problema de tabaco que genera el consumo habitual del tabaco. Y para esto tenemos los factores incluyentes, que tenían que ser pacientes pertenecientes al CEFAM Miraflores y además pacientes fumadores. Con respecto a los factores excluyentes, tenemos pacientes, una de las principales factores excluyentes es la ficha incompleta, o pacientes que cursaran con alguna enfermedad que tuviera alguna limitación crónica del flujo aéreo, como la bronquiectasia, alguna fibrosis quística, entre otras enfermedades. Y para esto determinamos nuestra muestra, que quedó en 97 pacientes. Con estos datos pasaremos a la presentación y el análisis de los resultados. De la población del estudio, el 83% representó nuestra muestra. El 17% restante cumplió con uno más de los criterios de exclusión. Nuestra muestra, como podemos ver acá, principalmente estaba compuesta por fumadores de sexo femenino, un 63%. El 37% restante eran pacientes fumadores de sexo masculino. Con respecto a nuestro primer objetivo específico, que es determinar el porcentaje de pacientes fumadores con sospecha de EPOC, se obtuvo lo siguiente: un 44% de la muestra eran pacientes con sospecha de EPOC y el 56% restante son pacientes sin sospecha de EPOC, ya que no cumplieron los 3 criterios dichos por la CENFIP. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que en Chile mueren entre 1.500 a 1.700 personas por EPOC al año. Además, el consumo de tabaco es directamente proporcional con el riesgo de padecer la enfermedad. Tenemos un estudio que nos dice que entre las personas que fuman de 15 a 30 paquetes años tienen un 260% de riesgo. Además, otro estudio realizado por la CENFIP y la CEPAL dice que una de cada 3 espirometrías realizadas a los pacientes con los criterios anteriormente dichos padece la enfermedad. Entonces, como nuestra muestra hay 43 pacientes con sospecha de EPOC, concluimos que estos pacientes deben ser derivados a una espirometría por sospecha de EPOC, ya que tienen un riesgo latente de padecer la enfermedad, además de un riesgo de mortalidad. Con respecto al segundo objetivo específico, que es determinar el porcentaje de pacientes fumadores con sospecha de EPOC según género, tenemos que un 58% eran de género femenino y el 42% restante de género masculino. ¿Por qué se explica esto? Principalmente porque en nuestra muestra había mucho más mujeres. Pero si llevamos estos datos a la proporcionalidad, obtenemos lo siguiente: que los pacientes de género masculino con sospecha de EPOC ocupan el 50% de la muestra, y los pacientes mujeres con sospecha de EPOC un 41%. Entonces, ¿qué analizamos de esto? ¿Qué podemos decir? Según un estudio que se realizó en Chile, la LAC, el 23,4% de personas de género masculino padecen el EPOC versus un 12,8% de género femenino. Entonces, nuestra muestra nos dio que un 50% de pacientes con sospecha de EPOC son de género masculino y un 41% de género femenino. Esto se condice con el estudio que nos presentó la ALA. Pero
no concuerda con lo dicho por Ruiz en un estudio en el 2008, que la relación del EPOC en Chile dice que los hombres están en una relación de 2:1 con las mujeres. Con respecto a nuestro tercer objetivo específico, era determinar el rango etario con mayor porcentaje de sospecha de EPOC. Realizamos la clasificación de rango etario utilizada en la sala ERA y obtuvimos lo siguiente. Entre 20 y 44 años hay 2 pacientes. Entre 45 y 64 años tenemos a 32 pacientes. Es el rango etario con más porcentaje de pacientes de sospecha de EPOC. Entre 65 y 69 años tenemos 8 pacientes, 70 a 79 años no hay ninguno, y entre 80 más un solo paciente. ¿Qué podemos decir de esto? Según un estudio ALADE en el año 2006, la prevalencia de EPOC en personas de 60 años o más en Chile es de un 30,3%, y según nuestra muestra, la prevalencia de sospecha de EPOC en los pacientes de nuestra muestra es de un 32,6%, lo que se condice con ese estudio realizado. Además, otro estudio realizado por la CONACE durante el periodo de 2004 al 2008 dice que el rango etario desde los 45 a los 65 años presentó un aumento progresivo del consumo de tabaco, con 9 cigarrillos diarios. Entonces, como el EPOC, la cantidad de cigarrillos consumidos es directamente proporcional al riesgo de padecer la enfermedad, se condice con lo anteriormente planteado. Respecto al cuarto objetivo específico, que era identificar los síntomas respiratorios presentes en los pacientes con sospecha de EPOC, los dividimos en 3, que son los pacientes que presentan un solo síntoma, los pacientes que presentan 2 síntomas y 3 síntomas. Un solo síntoma, un 30% de la muestra total tenía solamente un síntoma, un 35% tenía 2 síntomas y el otro 35% tenía los 3 síntomas juntos. Si desglosamos cada uno de estos porcentajes, tenemos que los pacientes fumadores con sospecha de EPOC con un solo síntoma, la tos equivale a un 38%. La gran mayoría, que es un 54%, presenta disnea, y por último la expectoración con un 8%. El 35% de los pacientes que tenían 2 síntomas respiratorios se desglosa de la siguiente manera. La combinación tos más disnea corresponde a un 40%, la tos más la expectoración, que la gran mayoría es un 53%, y la disnea más expectoración un 7%. A modo de resumen, podemos decir que el primer síntoma respiratorio en aparecer en nuestra muestra es la disnea, lo cual se contrasta con el estudio CIMAS del 2003, donde dice que la evolución normal de la EPOC comienza con la tos. Si nos vamos al punto del desglose de los 2 síntomas, del presentarse con 2 síntomas, tenemos que fue la tos más la expectoración, lo que sí se respalda con el estudio GOLD del año 2012, el cual equivalía al 53% de la muestra. Con respecto al quinto objetivo específico, que era identificar el síntoma respiratorio más relacionado con el paciente con sospecha de EPOC, tenemos que la combinación de los 3 síntomas suma la gran mayoría con 15 pacientes, seguido por la tos más la expectoración, después tos más disnea y por último la tos sola. A su vez, con la disnea tenemos que la sumatoria de los 3 síntomas es la gran mayoría, seguido por la disnea sola. Por último, las combinaciones con la expectoración, también la suma de los 3 síntomas es la gran mayoría, seguido por la tos más la expectoración. Si hacemos un resumen de estos 3 gráficos, tenemos que el número de pacientes que presentaban tos dentro de las combinaciones posibles era un 79% de la muestra. La disnea siguió por la disnea con un 67% de la muestra, y por último la expectoración con un 58% de la muestra. Con respecto al síntoma más prevalente, que es la tos, sí se concuerda con CIMAS 2003 y con la CENFIC y CEPAR del 2010, pero el segundo síntoma más relacionado, que es la disnea, aquí se contrapone con los 2 estudios. Conclusiones y sugerencias.
Con respecto al primer objetivo general, o con respecto al objetivo general, podemos decir que sí existe sospecha de EPOC en los pacientes fumadores derivados a consejería antitabaco en la sala ERA del CEFAM Miraflores durante el periodo de tiempo de 2010-2012. También podemos concluir que existe una información para establecer un criterio, pero no existe el análisis a nivel institucional para ver qué porcentaje de personas tiene este criterio positivo. También, al establecer este criterio, podemos orientar la realización de una espirometría de una manera más clara. Con respecto al objetivo específico, tenemos que el primer objetivo específico, un 44% de la muestra total presentaba sospecha de EPOC. Esto es un problema de salud para el CEFAM Miraflores, el cual lo tiene que abordar de la manera correcta, a través de una realización espirométrica y ver de ese porcentaje del 44% quién tiene EPOC y quién no tiene EPOC. Con respecto al segundo objetivo específico, tenemos que el 58% del género femenino presentaba sospecha de EPOC. Esto está influenciado porque el mayor porcentaje de la muestra total eran mujeres, un 63%. Pero si lo llevamos a la proporcionalidad, tenemos que las mujeres dentro de ese 58, dentro del 63%, solamente un 41% presentaba sospecha de EPOC en proporción con el 50% de los hombres. Con respecto al tercer objetivo específico, tenemos que el rango etario más prevalente es el rango entre 45 y 65 años. Ya que este rango es bastante amplio, lo desglosamos para hacer un análisis un poco más exhaustivo, en donde el rango de 50 a 54 años presenta un 25,6% de sospecha de EPOC, seguido por los rangos entre 45 y 49, 55 y 59 años cada uno, con 18,6%. Esto se ve influenciado ya que desde los 40 años en adelante la sospecha de EPOC, como también la EPOC, es bastante mayor, y específicamente aquí se demuestra que el rango entre 50 y 54. Con respecto al cuarto objetivo específico, podemos decir que la disnea es el primer síntoma en presentarse en la sospecha de EPOC. Esto se puede explicar por dos razones. Primero, porque la enfermedad no siempre sigue la progresión que está descrita, o porque la disnea es uno de los síntomas que más se puede malinterpretar por parte de los pacientes, ya que es bastante ambiguo al momento de explicar. Y con respecto a los dos síntomas respiratorios que aparecen, tenemos que la gran mayoría esto es más expectoración, y esto sigue la progresión habitual descrita por la POL. Con respecto al quinto objetivo específico, tenemos que el síntoma respiratorio más relacionado con el paciente fumador con sospecha de EPOC es la tos, después expectoración y por último la disnea. Cabe mencionar que el síntoma más importante de estos tres es la disnea, ya que genera una gran incapacidad para la vida diaria. La persona puede subir una escalera y tiene que detenerse en la mitad de la escalera para descansar y después continuar subiendo, o al hacer el aseo en la casa también se va a cansar a la mitad del aseo y va a necesitar tomar un descanso. Dentro de las sugerencias, podemos decir, como primera gran sugerencia, que se tiene que hacer un estudio de tipo cuantitativo en la población chilena con el objetivo de crear un criterio específico de sospecha de EPOC y así realizar una derivación espirométrica más clara. Actualmente en el CEFAM Miraflores, todo paciente fumador se deriva teóricamente a una espirometría, pero bien sabemos que no todos los CEFAM tienen esa cantidad de recursos, y también no todos los CEFAM tienen la cantidad de personal como para hacerle a todos los pacientes fumadores una espirometría. En el caso de tener que decidir entre una persona u otra a quién se le hace una espirometría, nos podemos apoyar en el criterio que se tiene que hacer. Como segunda sugerencia, podemos decir que hay que seguir fomentando las políticas de cese de tabaco en general, pero específicamente en la prevención de jóvenes, ya que se ha demostrado que en Chile el rango entre 15 y 18 años es el que más está empezando a fumar. Por lo tanto, si hacemos un pequeño ejercicio matemático, si esa persona cuando cumpla 45 años va a tener 30 años de historial tabáquico, lo cual va a presentar un gran riesgo de poseer EPOC, tanto sospecha como poseer la enfermedad como tal. Muchas gracias. En realidad nos reímos
aplaudir todavía. Porque no la hemos colocado la nota. Bueno, ¿y alguno de ustedes fuma? Ya no. La pregunta. Bueno, ahora viene una ronda de preguntas. En realidad se le agradece su posición porque se lo hicieron en un tiempo breve. Va a comenzar las preguntas la profesora de especialidad, en este caso Estefanía. Por favor. Ya, bueno, mi pregunta para cualquiera de los tres en realidad. Ustedes comentaron por ahí que el CEFAM no tenía el análisis estadístico de estos datos que ustedes estaban recabando, ¿cierto? ¿Ustedes hicieron algo frente a estos datos que encontraron o presentaron en el CEFAM? ¿Piensan hacerlo? Con el kinesiólogo que nos ayudó en el CEFAM Miraflores, que es Francisco Martínez, conversamos y le dijimos que al momento de terminar la tesis le íbamos a presentar los datos para que los tuvieran en cuenta en el CEFAM Miraflores, y también con el objetivo específico de que ellos pudieran empezar así como ser pioneros en el ámbito de tener la estadística real de cuántas personas tienen la sospecha de EPOC, cuántas personas tienen EPOC, y de las espirometrías del CEFAM que se hacen, cuántas personas terminan teniendo la EPOC. ¿El criterio específico? Que además nosotros le vamos a mostrar nuestros resultados porque es importante que conozcan un poco el criterio que hice la CENTIF para tener sospecha de EPOC, porque no está como bien claro, principalmente en torno a los paquetes de años. No se sabe bien cuál es como el corte para realizar la sospecha de EPOC, porque algunos hablan de 5, otros de 15 paquetes de años. Entonces, principalmente nosotros queríamos mostrarles esto, los estudios que se han realizado, para que tengan un criterio más claro para realizar un diagnóstico para derivar la espirometría a los pacientes. Además, nosotros lo evidenciamos ya que tuvimos prácticas profesionales en diferentes CEFAM, y en todos los CEFAM se ocupaba un criterio más bien realizado por ellos mismos o descritos por el mismo CEFAM, y todos eran distintos. Por ende, esa era la gran inquietud de determinar cuál era. Buscamos en bibliografía chilena, y también los autores también manejan diferentes tipos de información para determinar la sospecha de EPOC. Y bueno, nosotros quisimos siempre indagar en cuanto a los números de espirometría, quiénes eran los que eran derivados por EPOC, por asma, y esos datos no los obtuvimos, pero sí le planteamos la inquietud de que no está. ¿Cómo ustedes le darían continuidad a este estudio a futuro? Presentando la información, presentar los CEFAM, por ejemplo, que nosotros tuvimos práctica, ya que tenemos contacto más directo, mostrarles los estudios donde obtuvimos la información, porque está bien respaldada, porque son sociedades grandes que han estudiado el tema, pero básicamente eso, mostrando nuestro estudio a las personas pertinentes que puedan mostrarlo a instituciones más grandes o al ministerio mismo para que se cree este criterio. Mostrarle estos estudios, además, porque nosotros nos guiamos con las guías clínicas que se utilizan en España, y ese criterio está dicho, pues. Entonces acá en Chile es ambigua la información que hay sobre el tema, entonces plantearle el criterio que está específico en la guía clínica. ¿Esos estudios ustedes se basaron de qué año más o menos son? Ese de 2010. Generando entre 2006 a 2010. Continúa ahora la profesora informante, doña Elizabeth Rafael. Bueno, yo sí lo voy a felicitar. Muy bien su presentación, de acuerdo con el profesor, se ajustaron muy bien al tiempo y dejaron claro el tema. Como yo los conozco de potrillos, para mí este estudio yo lo tomé porque me llega de muy cerca, ¿cierto? La mitad de mi familia ha muerto por EPOC y yo voy a continuar con la otra mitad. Pasa que la línea familiar. Yo cuando lo leí, en realidad tengo que confesar que me pareció haber redescubierto la pólvora.
No logré ver más allá de lo que ya se conoce en literatura. Se lo digo honestamente. Pero hoy, como lo plantearon, con las explicaciones que han dado, me parece que se justifica el estudio. Ahora, yo les pregunto, ¿la propuesta de ustedes es algo similar a un score de tal? ¿Ustedes estarían capacitados hoy para crear un score, digamos, que él pueda medir de manera rápida y objetiva antes de ingresar a la espirometría, ¿no es cierto? Cosa que esto se publicitara a nivel nacional? Yo creo que el punto más que está como que hay que tener cuidado es con las poblaciones que están bien alto en la cordillera, porque existe una modificación de la función pulmonar en estas personas, lo cual, como el criterio es español, en España generalmente es relativamente más plano, o por último la población que está por sobre los 2.500 metros de altura no es tanta en comparación a nosotros. Quizás que en esa población, en el norte específicamente, se tendría que hacer una pequeña modificación del criterio, quizás que la evaluación como de la flujometría de ello, o agregar otro factor al criterio. Claro, nosotros partimos con un score de Italia, pero lo modificamos, ¿cierto? Claro. Que también fue una suerte de copia de otros scores y se adaptó a la realidad chilena. Ahora, yo les voy a hacer preguntas que tienen que ver con la tesis, pero un poco entender si dentro de lo que ustedes conversaron con el colega, más todos los estudios, más se preguntan al interior de los SFAM por qué las personas somos. Es que ahí hay un problema que, bueno, la población chilena es una de las más que fuman más. Entonces, nosotros, bueno, lo que me tocó vivenciar a mí, que se enviaban a pacientes a la consejería antitabaco y muchos fuman porque tienen demasiados problemas, tienen trastornos cognitivos. Entonces, nosotros, el abordaje que hay que realizar con el paciente fumador hay que tratarlo como, hay que ver por qué viene, en qué etapa, porque hay etapas que se clasifican al fumador. ¿En qué etapa viene? Porque hay algunos pacientes que se les explica más o menos los daños que genera el cigarro, pero si el paciente está en una etapa precontemplativa que se llama, que él no, como que no está ni ahí con dejar de fumar, él, aunque uno le diga todo lo que causa el cigarro, toda la problemática y las estadísticas que hay, él no va a hacer caso de las palabras que le diga el profesional de la salud. Entonces hay que tratarlo, ver primero en qué etapa se encuentra Pero el profesional de la salud que está encargado de eso, ¿quién es? En este caso, el que hace la consejería antitabaco puede ser tanto el kinesiólogo saladera de la saladera, y el kinesiólogo a veces manda a la psicóloga, dependiendo del caso. Sí, a mí me parece que aquí es necesario más la psicóloga que el kinesiólogo. Ahora, yo quiero saber en qué consiste la consejería. ¿Conocen ustedes cuál es el tema, cómo se trata, cómo se aborda? La consejería consta de varias partes. Son 3 sesiones. Primero se hace la pesquisa en el CESFAM dentro de cualquiera de las disciplinas que vaya a visitar a una persona, puede ir al psicólogo, al geriatra o con la matrona, y si se pesquisa que fuma, son derivados de inmediato al kinesiólogo saladero, a la primera consejería. En la primera consejería primero se le da una charla informativa de todo lo perjudicial que es el cigarrillo, y se hacen 2 test. El test de los por qué, para determinar la dependencia a la nicotina, y el test de Fagerström, que es para determinar en qué etapa de su proceso de adicción al cigarrillo está. Luego de eso viene la siguiente sesión, donde se plantean ya el por qué fuma la persona. Fuma por soledad, fuma por depresión, fuma porque está enferma.
Eso se da en la segunda etapa, y luego viene la tercera etapa, que es donde ya se lleva la acción del cese del cigarrillo, donde se dan las nuevas estrategias para que deje de fumar cigarrillo, porque consta de esas tres partes básicamente. Y según mi experiencia, la lleva a cabo la kinesióloga Salae. Los pacientes detectados, pacientes que son detectados, ¿son invitados a participar o son obligados a participar? Es invitado. O sea, Son invitados. Obligar a alguien a... No, porque todavía en casi- Chile existe la medicina del terror. Es que es casi muy imposible, o sea, uno tendría que ir, golpear la puerta de la casa, tomar a la persona. No, porque si yo voy a un control, ¿no es cierto?, y saben que fumo, y la kinesióloga me dice, tú tienes que venir, es una orden imperativa, y como lo dice la Se kinesióloga, recomienda venir, e inclusive nosotros tuvimos ese problema específicamente con esta tesis porque queríamos hacer el contraste entre las personas que iban a la consejería antitabaco y ver la espirometría que tenían. Y al momento de llegar a los papeles y empezar a ver las fichas clínicas, muchas de las personas que habían estado en la consejería antitabaco no se habían presentado a la espirometría. Muchos de los pacientes, a lo que me tocó vivenciar a mí, que lo enviaban a la sala era a una consejería antitabaco, y ellos llegaban a la sala y no sabían el por qué lo habían enviado al kinesiólogo. Uno generalmente le pregunté, ¿usted sabe por qué está acá? Le decían, no, ¿usted fuma? Sí. Y ahí uno le empezaba a explicar los daños que y ahí le explicaba que por qué lo habían enviado a una consejería antitabaco y los daños que generaba el cigarro. o sea, tenemos que empezar por educar a los que educan. Ahora, una pregunta un poco sui generis. Lo único seguro que uno tiene cuando nace es que se va a morir, ¿verdad? Uno se muere por cirrosis, otros se mueren porque los atropella un auto, otros se mueren porque se tenían que morir, pero lo único seguro es que no hay muertos sanos. Ustedes saben que Chile no le hincaba el diente al alcoholismo. ¿Por qué no le hincaba el diente al alcoholismo en Chile? No sabemos, será porque los parlamentarios son alcohólicos, la gente que maneja el mundo empresarial es de mayor fuerza que el del tabaquismo. Yo no estoy defendiendo el tabaco en ningún caso, a pesar de que me gusta. No lo defiendo, y yo quisiera que nadie, ningún niño llegara a fumar desde los 11, 10 o 8 años, como yo empecé. Y que mi madre me lo permitió, ¿no es cierto? Porque pobrecita la niña no que después lo va a dejar. No, nunca lo dejé, al contrario. Entonces, yo me pregunto, cuando los gobiernos se preocupan y llegan a los extremos, ¿no es cierto?, del abuso sobre las personas, porque todos tenemos derecho. Yo he perdido mi derecho a fumar. No puedo fumar en mi auto, que es mío. En mi casa, si hay alguien más, tampoco puedo fumar porque no voy a ser fumador contemplativo. Bueno, yo no les tengo preguntas, solamente quiero felicitarlo, y realmente me llamó bastante la atención el tema, como exfumador. Ya llevo 8 meses limpio. Estoy limpio, Todavía no. Realmente lo encuentro muy interesante el tema, o sea, si uno hace este estudio, realmente se está trabajando en los CEFAM con todos estos datos y no se hace nada con los datos, no se habían analizado, lo encontraba increíble, o sea, que teniendo la información ahí no se hiciera nada con ello. Así que yo los insto a continuar con este estudio, y yo creo que tienen que de todas maneras sacar un score, hacer las adaptaciones que sean necesarias, pero esto tiene que continuar porque, como dice Elizabeth, yo creo que hay que apuntar a la prevención, o sea, desde más abajito a la educación, antes de llegar a hacer medidas correctivas. Pero muchas veces hay que tratar de que no fume la gente, a tratar de quitarle el cigarrillo a los que ya fuman. Así que los felicito. Quiero informarle que los dos fumadores que están aquí se dedican a tratamiento respiratorio. Hoy no tenemos seguridad, la atención muy colega. Ahora voy a solicitarle que abandonen la sala, la visita con ustedes, para que la comisión delibere. Después de una profunda pero corta deliberación, la comisión ha llegado a un acuerdo.
Pero antes de dar a conocer el resultado de esta exposición y defensa, voy a leer su nota. A ver. Camilo Esteban Rivera Rojas, 16.888.386 raya 2. Nicolás Rafael Soto Contreras, 16.986.610. Me equivoqué. 16.986.197 raya 8. ¿Correcto? Está bien. Nicolás Eduardo Delgado del Estrada, ahí, cambió de posición. 17.119.975 raya 1. ¿Está perfecto? En relación a la exposición, defensa del seminario y título, y al trabajo escrito de cada uno de los alumnos seminaristas, se procede a informar el resultado de la evaluación final del seminario de título, comunicando la calificación obtenida por cada uno de los dichos. Camilo Rivera, le voy a dar la nota final, porque ustedes saben la nota que le puso el profesor Guía y el profesor Informal. Nota final 6.9. Nicolás Soto, nota final 6.9. Nicolás Vidal, 6.9. Como ministro de Fe, en representación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y de esta comisión examinadora del seminario de título, tengo el grato placer de dar la más cordial bienvenida a los nuevos profesionales kinesiólogos y licenciados en kinesiología que hoy se han titulado, deseándoles el mejor de los éxitos en su vida personal y profesional. Bien, son todos.